Saludos cordiales, bienvenidos todos a la unidad 2, simulación de juicios en primera instancia en materia penal. En juicio oral. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de actuaciones que se deben de realizar en esta fase, en la cual sugiero leer los artículos que se señalan a continuación para poder realizar la actividad sumativa 1. Cualquier inquietud, por favor, comunicarse en la mensajería de la plataforma o en el foro de anuncios. Muchas gracias. Unidad 2. Simulación de juicios en primera instancia en materia penal. El juicio oral. La fase del juicio oral es la etapa más importante de un procedimiento penal, después de finalizadas las fases de instrucción y de acusación. El juicio oral se desarrolla ante un juez diferente. En esta instancia se formulan pretensiones, proponen y practican todas las pruebas para fundamentar. Asimismo, es la fase de los alegatos para que la autoridad competente dicte una sentencia. Los principios que rige esta fase son la oralidad. Las partes exponen sus alegatos de forma oral y al igual que las prácticas de las pruebas que acompañan a otros documentos, pruebas e informes. La inmediación y la contradicción implica la igualdad de ambas partes para valorar en el momento las pruebas que se practiquen y contradecir los resultados o presentar nuevas alternativas. El principio acusatorio, que supone límites para un juicio justo, mediante este principio se garantiza una acusación previa para que se inicie un proceso de juicio oral y que la sentencia sea vinculante a la acusación. En cuanto a la publicidad, todas las actuaciones que se realizan en el juicio oral son de carácter público, no solo en lo que se refiere a las partes, sino también a terceros no afectados al procedimiento, con las excepciones previstas en la ley. La competencia del tribunal en el juicio oral son las que se desarrollan ante el tribunal con los integrantes que lo constituye, como presidentes, magistrados, jueces, fiscal, abogado defensor, entre otros. Una de sus funciones más importantes es mantener el orden de las secciones, restablecer, llamar la atención a las personas que lo alteren, incluso solicitar su salida de la sala si es necesario, para garantizar un ambiente de respeto y justicia. Dirigir los debates evitando discusiones y sin descuidar la justa defensa. Suspender temporal o permanentemente la asistencia al acusado que insista en comportamientos indebidos durante la fase del juicio oral. La estructura del juicio oral. Apertura. El fiscal presenta un resumen de los hechos que se tratarán. Las partes tienen la opción de dar sus alegatos de apertura o dejarlos para el momento de las pruebas en el juicio oral. Interrogatorios directos. Entre este interrogatorio directo, el abogado fiscal hace la presentación oral de las pruebas y presenta testimonios de los testigos para afianzar la acusación. En esta misma instancia y por orden pueden haber contrainterrogatorios y repreguntas. Sentencia absolutoria. El abogado defensor solicita al juez el sobreseimiento por falta de pruebas. Defensa. Si la sentencia absolutoria es denegada o no se realiza, el abogado expondrá
las pruebas que demuestren la inocencia de su defendido. No es obligatorio, pero en caso de llevar testigo, sigue los pasos idénticos a los expuestos para la acusación. En un gran número de casos se presentan los alegatos de apertura en esta fase. Alegatos finales es el momento en el que el fiscal y abogado hacen un resumen en el que cada uno fortalece los puntos más beneficiosos para su parte ante los jurados. Introducciones: el juez instruye a los jurados sobre las leyes que aplica en cada caso y sobre estas instrucciones debe sentarse el veredicto. Deliberaciones: el jurado posee un tiempo para deliberar sobre el caso para llegar a un veredicto. Veredicto: el presidente del jurado hace entrega del veredicto por escrito. Sentencia: se informa el veredicto final y la pena que corresponde. Suspensión de la fase del juicio oral en el derecho penal. No hay establecido un plazo para suspender el juicio oral, excepto en los juicios abreviados, que es de 30 días. Asimismo, hay motivos que pueden justificar la suspensión temporal, como las partes que no tienen preparadas las pruebas y acreditan su involuntariedad en esta instancia. Es necesaria la práctica de diligencia fuera del lugar donde se realizan las secciones. Los testigos citados no comparecen y es fundamental su testimonio. Enfermedad de cualquiera de las partes que intervienen en el juicio oral. Cuando la suspensión se prolonga por un tiempo considerable, se puede determinar la nulidad de lo celebrado. Juicio oral en el procedimiento conjurado. La gran característica del juicio oral ante el jurado reside en los elementos probatorios. Las pruebas que se valoran para debatir y dar un veredicto son las que se practican en la vista oral. El jurado seleccionado por sorteo tiene la función de decidir y emitir el veredicto. Procedimiento abreviado. Entre el procedimiento penal es uno de los más frecuentes. Está limitado a delitos que no superan los 9 años de la pena de prisión. También se aplican para aquellos hechos delictivos que requieran pena de otra naturaleza, independientemente de la cuantía o duración. La fase de juicio oral se desarrolla según las penas que puedan corresponder. Juzgado de lo penal: pena que no supere de 5 años de prisión o 10 si es de otra naturaleza. Audiencia provisional o juzgados centrales de lo penal cuando superan los límites descritos en el apartado anterior. Otras características de juicio abreviado es que puedan celebrarse sin la presencia del acusado en determinadas circunstancias. Para concluir, la fase de juicio oral es el centro de los procedimientos penales, una de las que se hayan recabado todos los documentos, testimonios o pericias para la acusación. Se da inicio al juicio oral. En esta etapa se practican las pruebas por la vía oral, se escuchan las declaraciones, se presentan los hechos y se ofrecen los alegatos de ambos lados. De acuerdo al tipo de juicio oral, dependerá el tiempo que transcurra o si procede una suspensión. El magistrado o el jurado valorarán todos los elementos presentados en el juicio oral para debatir y llegar a un veredicto conforme a la ley que aplica a ese hecho delictivo.
en base al veredicto y las penas establecidas en el Código Penal, se decidirá la pena que corresponde o la absolución.